La Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios en San Miguel tiene el privilegio de presentar la exposición de la Palabra de Dios con el pastor Job Ageo Díaz. Visita nuestra página web www.iglesiacristianaporlagraciadedios.org. Puedes seguirnos en redes sociales, Facebook Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Suscríbete al canal de YouTube Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Solo en Jesús hay salvación. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdame a ser humilde, serte agradable a ti. Que sé que estoy frente a tu novia y no la voy a maltratar, sino que la voy a tratar con cariño, con gracia, porque tú eres celoso. Pero ayúdame a condenar el pecado y a que tu novia pueda salir del letargo espiritual, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿se acuerdan que iniciamos el estudio de Filipenses? ¿Ustedes se acuerdan de eso, hermano? ¿Cuánto hace, Miguel? Años. Pero hoy, con la ayuda de Dios, vamos a terminar. Y entonces me he deleitado en esa carta. Ahí están los escritos, están a la orden. Y yo quiero que veamos, por favor, ¿me puedes ayudar? Vamos a ver el esqueleto, donde yo voy a estar trabajando. Voy a estar leyendo Filipenses del 4, del versículo 10 al 23. Y el tema que yo voy a estar compartiendo es el gozo y testimonio de Pablo por la dadivosidad de la iglesia de Filipos. ¿Cuál es el tema, amados hermanos? Y uno de los subtemas que voy a estar compartiendo es una iglesia, la iglesia de Filipo, interesada en suplir las necesidades de los misioneros. Vamos a estar viendo ahí que era una iglesia interesadísima en suplir las necesidades de los misioneros. También vamos a estar viendo como subtema, otro temita, la fuente de satisfacción de Pablo no era lo material, sino Cristo. ¿Quién era la fuente de satisfacción de Pablo, hermanos? Cristo. La dadivosidad de una iglesia ayuda a superar las tribulaciones de los misioneros. Vamos a estar viendo también eso. Vamos a estar viendo el tema número 4, la iglesia de Filipos, un modelo de dadivosidad entre las iglesias. 5, el objetivo de Pablo al dar testimonio de la dadivosidad. Número 6, la recompensa de la dadivosidad. Y número 7, el fruto de una iglesia dadivosa. Así que quiero leer las Sagradas Escrituras. Dice, versículo 10: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia,
estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Así que, hermanos, quisiera como repasar. La iglesia de Filipos fue una iglesia fundada por el apóstol Pablo. Ahí en esa ciudad de Filipos, que era parte del Imperio Romano, no había nada, hermanos, solo paganismo. Pablo fue usado para llevar la buena semilla y lograr, con la ayuda de Dios, convertir a muchos. Entonces se hizo un grupo que se le llamó la iglesia de Filipos. Pero Pablo se encuentra ahorita en Roma y está preocupado por la iglesia. Y entonces él, como padre espiritual de ellos, les envía una carta. Y esta es la carta. Entonces, hermanos, lo primero que yo quiero compartir con ustedes es que la iglesia de Filipo era una iglesia interesada. No era una iglesia indiferente. No era una iglesia tacaña, mezquina. El evangelio había penetrado en ellos, en su mente, en su corazón y aún en su economía. Y ellos habían rendido todo al Señor, porque conocían también el ministerio de Pablo, y no solamente eso, sino a Dios, al Dios de Pablo. Entonces, por eso dice Pablo: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Ahora, el gozo de Pablo no era solo porque ellos, la iglesia de Filipo, cuidaban económicamente de él. Repito, el gozo de Pablo no era solamente porque esta iglesia cuidaba económicamente de él, sino que en ellos había un genuino interés por lo que Pablo hacía. ¿Y qué era lo que hacía Pablo, hermanos? ¿Qué hacía Pablo, hermanos? Pablo era un misionero. Pablo estaba desarrollando la gran agenda de Dios. ¿Y cuál es la gran agenda de Dios? Que todas las personas se reconcilien con Dios. Que todos los pueblos donde estén, en todo lugar, se vuelvan a Dios. Y entonces Pablo se alegraba, porque no solo tenía una iglesia que asistía, sino una iglesia que combatía con Pablo. Qué precioso es eso, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? No solo una iglesia asistente, dominguera, una iglesia, ¿verdad?, que viene, da su limosnita por deber. No, una iglesia interesada, hermanos, interesada para que Dios avance. ¿Por qué tú estás aquí, hermanos? Quisieras saber, no un secreto, sino quiero recordarte algo. ¿Por qué crees que tú estás aquí? Porque alguien se entregó por ti. Se llama Jesucristo. Alguien se dio, no dio, se dio. Primeramente nuestro Señor Jesucristo, quien no solamente dio una ofrenda, sino que se entregó totalmente. De la misma manera, para que haya un ambiente como el que ves ahorita, hayan pastores, misioneros, incluso mártires. Aquí en esta iglesia hay mártires. Hay hermanos que viajaban aquí a compartir. Uno de ellos murió, otro quedó. Pastores, misioneros,
para que haya ese ambiente, para que alguien te hablara, ha habido personas como los filipenses que no solo se han dado, sino que también han dado. Se han sacado la cartera y han dado, ¿verdad? Y yo predico esto con libertad, porque no es que al final yo voy a pedir que me den para mí, no, ni vamos a recoger una ofrenda. Yo estoy compartiendo la palabra. Así que si tú tuvieras algún prejuicio, ponlo ahí, ¿verdad? Porque nosotros como iglesia, con la ayuda de Dios, no violentamos a nadie para poder sacarle una ofrenda. La ofrenda se da por un corazón agradecido a Dios. Entonces, nosotros nos gozamos, hermanos, nos gozamos cuando hay una iglesia así. Y quiero dar una aplicación en esto. ¿Te gustaría pedirle a Dios ser una iglesia? Si tú eres un adulto, una jovencita, un joven, interesado para suplir las necesidades, no solo de los misioneros, sino de la gran obra de Dios, en vez de ser una iglesia indiferente a la misión de Dios. ¿Te gustaría ser una iglesia interesada cuando se llega el fin de mes? Ya se va a llegar, ya, para dar mi ofrenda para misiones. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? Cuando nos pica el corazón, ¿verdad? Cuando nos pica el corazón, pero no como que, ay, se me olvidó, ya llevo 3 meses atrasado. No. Tú no te atrasas con tus niños. Es la salvación de las almas. Entonces, qué lindo que en oración pudiéramos pedirle al Señor eso, ser una iglesia interesada, un joven interesado, ¿verdad? Para poder contribuir para la misión de Dios. Y en el versículo 11 y 13 vamos a ver la fuente de satisfacción de Pablo. No era lo material, sino Cristo. A Pablo no le interesaban las ofrendas de los filipenses para él, no. Él había aprendido a vivir. Pablo, su satisfacción no era lo material, sino Cristo. Miren lo que dice el versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener, ¿qué dice, hermano? En abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener, ¿qué dice? Hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estamos viendo que Pablo no tenía su satisfacción en los bienes materiales, sino que la fuente de satisfacción de Pablo estaba en ¿quién, hermanos? En Cristo. Pregunta, ¿cuál era el secreto de Pablo para poder vivir en los dos extremos y no perder el balance? Perder el balance significa que tú en la extrema pobreza puedes murmurar de Dios. Hermano, cuando estamos en calamidades, ¿cuál es el peligro? Murmurar de Dios. Cuando no tenemos trabajo y Dios existe, tanto que le he pedido. Tengo esta enfermedad y si Dios existe y soy su hija, ¿por qué me pasa a mí esto? El peligro cuando estamos en calamidades es que podemos murmurar de Dios. Y en el otro extremo, el peligro de la abundancia, fíjese que más peligrosa la abundancia que la pobreza, que la calamidad. Porque en la abundancia nos olvidamos ¿de quién? De Dios. Y ponemos nuestra confianza en Dios. Y Pablo aprendió a balancear eso. Pablo dijo, yo sé vivir en el extremo de la pobreza y me cuido, dijo Pablo. Cuando estoy pasando una calamidad, vengo a Cristo para no murmurar. Cuando estoy pasando una enfermedad, vengo a Cristo para no murmurar y decir, ¿por qué me pasa? No, Señor, fortaléceme.
Y cuando estoy en abundancia, dice Pablo, que no me engañe la abundancia, porque eso tiene alas y se va. Entonces, que no me engañe la abundancia. Oro. ¿Quién ora, hermano, en la abundancia para decir, Señor, guarda mi corazón porque hay abundancia? Nadie, casi. Pero debemos de orar. Si cuando Dios nos bendice, ore al Señor, dándole gracias, pero diga, guarda mi corazón, Señor. Guarda mi corazón. La pobreza y necesidad es una tentación para quejarnos y murmurar, pero la abundancia es más peligrosa porque te hace poner tu confianza en ella y olvidarte de Dios. El secreto de Pablo es que en su interior vivía Cristo. ¿Cuál era el secreto de Pablo, hermano? Y él era su máxima satisfacción y su gozo y fortaleza. Y cuando él estaba en escasez, Pablo estaba en escasez y pobreza y enfermedad, no dejaba que ello lo agobiara, sino que se fortalecía en Cristo, quien moraba en él. Y cuando estaba en abundancia, también venía a Cristo para que lo fortaleciera de tal manera de no olvidarse de Dios y siempre tener su confianza en ¿quién, hermanos? En Cristo. Por eso dice Pablo, sé vivir humildemente, sé tener en abundancia, en todo y por todo. Estoy acostumbrado, pero el secreto mío, dice Pablo, es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, cuando salgas mal en una nota de un examen y te sientas decaído, experimenta lo que yo te digo. Dile, Señor, fortaléceme. Yo no voy a andar todo amargado toda la semana, no. Yo fortaléceme, voy a examinar si yo no estudié. Si eché todo, pues bueno, Dios quiere hablarme algo, pero yo no voy a andar ahí, como decimos, ¿verdad? Triste. No, porque mi gozo no depende de las cosas. No, yo voy a sobreponerme, pero ¿quién es el que me va a ayudar? Cristo que mora en mí y Él me fortalece. Y cuando también tenga buenas notas y cuando todo esté saliendo bien, dice, Señor, fortaléceme, porque esta no es la realidad. La realidad del cristiano no es que todo vaya bien, no. La realidad del cristiano es que sabe vivir en los dos extremos. Hermano, me estoy dando a explicar. Gracias a Dios. Pregunta de aplicación: ¿es Cristo la fuente de tu satisfacción o lo son las cosas materiales? ¿Es Cristo solo o es Cristo más? Este dinerito que he estado recibiendo, Cristo más salud. Es que mire, hermano, yo, dice la gente cristiana, teniendo salud. Es que mire, hermano, yo, mire, estando sano. Hermanos, ¿por qué la gente recurre al alcohol, a la droga, al cigarro, a cortarse las venas, a la pornografía, a aventuras sexuales, noviazgos prematuros, suicidio, o poner tu confianza en cualquier cosa? ¿Por qué la gente recurre a eso? Porque el pecado y Satanás les ha engañado, haciéndoles creer que Cristo no es lo suficientemente satisfactorio, sino otras cosas. Si me casara con ella, si me casara con él, ay, es que solo eso le pido al Señor. Eso me haría un buen cristiano. No. Entonces las mujeres solas no pueden estar satisfechas, ¿no? Ay, si yo tuviera un hogar y hijos saludables y que no le den problemas. Ese no es el cristianismo. Ese es moralismo. Esa es otra religión. Es la religión del mundo. El cristianismo es que puede vivir en los dos extremos y sabe. Y yo me estoy predicando a mí mismo, porque yo soy débil, quizás más que algunos de ustedes. Y debo de fortalecerme cada día en Cristo.
Y no solo decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sino de verdad fortalecerme en Cristo. Entonces, hermanos, quisieras pedirle a Dios que todo lo puedo en Cristo que me fortalece sea una realidad en la pelea diaria contra el pecado. Es decir, que cuando el pecado te diga que tu satisfacción está fuera de Cristo, tú puedes decir: no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Hay aquí algún alcohólico? ¿Alguien que tiene el vicio? Droga, pornografía, se corta las venas cuando vienen las situaciones, se deprime. ¿Hay aquí alguien ahí que el pecado no te engañe? Todas esas cosas son un engaño. Porque el suicidio no te va a satisfacer. Se acabaron los problemas. No, empiezan. Porque pasas a un lugar que llama el infierno. Y ahí es cosa seria. Ya no hay retroceso. Así que en esta vida, la Biblia nos muestra: Cristo es la fuente de verdadera satisfacción. Amén, hermanos. Amén. Cristo. Por eso Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo. Pablo dijo: si pierdo en el partido, todo lo puedo en Cristo. Si me meten una goleada de 11-1, todo lo puedo en Cristo. Hermanos, decir es bien fácil, pero en la pelea diaria, por eso es: clama a mí, dice la Biblia, y yo te responderé. Porque hay muchas personas que comienzan en una iglesia, y cuando comienzan en una iglesia reciben al Señor, hacen profesión de fe, pero luego se van, porque su fe fue probada, sus convicciones fueron probadas. Dios prueba todo. Dios prueba todo. El hermano John Piper, cuando se casó con Noel, él escogió Habacuc 3 y dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, por tanto yo me gozaré en Jehová y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Él dice que él sabía que le venían situaciones difíciles, inesperadas, donde solo Cristo, si tenía su gozo en Cristo, no en cómo bien iban las cosas, no, su gozo en Cristo, él iba a poder permanecer. Y ahí está el ancianito, y es un hermano que ha sufrido mucho porque sus hijos no ha sido fácil. El hermano es muy sincero, ¿verdad? Él es muy sincero. Han habido hijos que le han sacado canas verdes y él les ha permanecido con gracia, con cariño, presentándoles el evangelio, llamándoles y ahí, pero él permanece en la promesa, ¿verdad? Mas yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios, aunque todos mis hijos estén a punto de divorciarse, yo me alegraré en Dios y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén, hermanos. La dadivosidad de una iglesia ayuda a superar las tribulaciones de los misioneros. ¿Sabían eso ustedes, hermanos? La dadivosidad de una iglesia ayuda a superar las tribulaciones de los misioneros. Pablo dice en el versículo 14: sin embargo, hiciste bien en participar conmigo en mí. ¿En mí qué dice? Tribulación. Dos ejemplos de una iglesia indiferente a la obra misionera. Les voy a poner dos ejemplos en el Antiguo Testamento y un ejemplo actual de una iglesia que no le importaban las tribulaciones de los misioneros. Hay que se las arreglen ellos. Sí, el evangelio está avanzando, pero que ayuden otros, ¿verdad? Ayuden otros. No me importa. Me importa invertir en esto y invertir en esto, pero en la obra misionera no me importa.
¿verdad? Que se mueran de hambre. Nehemías 13:10. Miren lo que pasó en el Antiguo Testamento. Una iglesia que no se interesó, ¿verdad?, en suplir, en aliviar las tribulaciones de los misioneros. Pablo dice: bien hiciste, porque ustedes me ayudaron en mis tribulaciones. Esa iglesia de Filipos, cuando Dios la bendecía, ellos dijeron: y esto es para misiones, esto es para solventar la obra de los soldados que están en combate. Y mire lo que dice ahí, Nehemías 13:10. Asimismo me informé de que no habían sido dadas las porciones. ¿A quiénes dice, hermano? A los levitas. Las porciones eran los diezmos. Por lo que los levitas y los cantores que estaban a tiempo completo, que habían servido, ¿qué les pasó a los levitas, hermano? ¿Y cantores? Se fueron. ¿Y cómo nos iban a ir? Se fueron a trabajar. Habían huido cada uno a su campo. Se encontraron en grandes tribulaciones. ¿Quién tenía la culpa, hermano? La iglesia de ese tiempo. ¿Por qué no se interesaron? Pero Pablo dice: no, ustedes fueron lo contrario. Bien hicieron ustedes en ayudarme en mí. ¿Qué tribulaciones pasaba Pablo en la cárcel? Ahí no había comida, hermano. Ahí si no te llevaban comida, tú te morías. Y otro ejemplo, hermano, de indiferencia a las tribulaciones de los misioneros. 2 misioneros se encontraban en el campo pasando una gran hambre. Durante 3 días estos 2 misioneros pasaron hambre. Una hermana, mientras oraba, Dios le puso en su corazón y le dijo: llévale víveres a los misioneros. Ella fue con todos los víveres a los misioneros y se los llevó. Pero ya ellos tenían 3 días de estar aguantando hambre. Y entonces la hermana le dijo: hace 3 días Dios me puso el traerles esto y lo traje hasta ahora. Y el misionero principal le dijo, en son de broma, pero sí era realidad: hermana, siempre que Dios le ponga algo, hágalo inmediatamente. ¿Quién fue la culpable, hermanos, de que la tribulación de aquellos hombres se incrementara más? ¿Quién fue, hermano? La hermana. Hermanos, a veces Dios nos da cosas y nosotros, como no somos consagrados, no vivimos para Dios, ni le preguntamos: ¿para qué nos das esto, Señor? ¿Para qué nos das esto, Señor? Yo no es que te esté pidiendo, yo lo que digo es que Dios te da los bienes y Dios te bendice. Pero ¿para qué es eso? Aplicación. ¿Estás consciente que cuando tú das tus diezmos, ofrendas misioneras, estás aliviando las tribulaciones de los misioneros en el campo de batalla? O cuando no lo das, estás haciéndole la carga pesada. El salario de los misioneros y de los pastores son los diezmos y ofrendas. ¿Cuál es el salario de los misioneros y de los pastores, hermano? Y que de eso hay que hablar abiertamente y con autoridad, sin temor. Ese es el salario. Y está establecido que tú no puedes, Santiago, retenerle el salario a un trabajador, porque él depende de eso. ¿Se está entendiendo, hermano? Es el salario, es la comidita de ellos. Pero cuando la iglesia no responde en eso, bueno, a Dios tiene que dar cuenta, ¿verdad? La iglesia, cuarto punto,
La iglesia de Filipos, un modelo de dadivosidad entre las iglesias. Fíjese que la iglesia de Filipos modelaron dentro de todas las iglesias que Pablo había fundado, ellos fueron un modelo. Fíjese, dice en el versículo 15, dice: también sabéis, oh filipenses, que al comienzo del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia, ¿cuántas iglesias dice? Ninguna iglesia participó conmigo en cuanto a dar y recibir, sino, ¿solo quién, hermano? ¿Solo ellos? Porque aún a Tesalónica enviasteis para mis necesidades una y otra vez. Fíjese, no era una iglesia que esperaba que le pidieran, no, era una iglesia que decía: ¿a dónde está el misionero que estuvo acá? Sí, hermano, ¿cómo puedo enviar una ofrenda directamente al misionero que está en Macedonia? ¿Cómo está él? ¿Cómo está el misionero que está allá en Irán? Hermano, ¿cómo están? ¿Verdad? ¿Cómo puedo yo colaborar? La iglesia de Filipos se distinguieron de otras iglesias de su entonces en cuanto al amor y la dadivosidad hacia los siervos de Dios, a tal grado que quedó escrito para que sigamos su ejemplo. ¿Para qué quedó escrito, hermanos? Para que sigamos su ejemplo, no para que oigamos, que sigamos su ejemplo, porque el gozo de un cristiano es no solo cuando oye, sino cuando dice: voy a poner en práctica esto, y aunque al inicio me duela, voy a ponerlo en práctica. Voy a apartar lo que es de Dios, voy a dar lo que es de Dios primero, voy a poner en Dios en prioridad, voy a cortar lo que el mundo dice: no, primero Dios. No es primero Dios. ¿Y qué es primero Dios? En todo. Quiero dar dos ejemplos de amor y dadivosidad. Hace poco tuvimos un evento. ¿Cuál fue el evento? ¿Cómo se llamaba el evento? ¿Cómo se llamaba? Corandeo. Vinieron los hermanos de Gracia sobre Gracia y el hermano Javier los preparó a ellos, fíjense, y les dijo: van a ver el amor de esos hermanos, cómo los van a recibir. Más o menos el hermano Javier los preparó y me dijo: esto es para que también te sientas, no te vayas a, me dice él, sino, ¿verdad?, recibirlo de Dios. Y mira, me dijo, esos hermanos han dado testimonio de cómo los recibieron. Y yo quiero agradecer a Rosita. Quizás ella ni se da cuenta, pero en todo lo que se hizo, ¿verdad?, se les pudo decir: son bienvenidos, ustedes están en su casa, ustedes están en su cancha, hay alguna necesidad que tengan. Y esto, hermano, que no estábamos preparados porque no creíamos que iban a venir tan temprano, pero ellos, hermano, ellos vieron el amor, y yo mismo les expresé y les dije: aquí está Rosita, cualquier necesidad, no vacilen en decírnoslo, yo mismo estoy aquí para servirles, esta es su cancha, los queremos mucho, ustedes son una respuesta a nuestras oraciones, bienvenidos. Pero no se les va a ver con indiferencia: ¿y estos a qué vienen? ¿A quitarnos el puesto vienen? No. En los días de David venía ayuda a David, decía David: si vienes conmigo y si Dios está contigo, ven. Entre más mejor. Así que los hermanos dieron testimonio, ¿verdad? Y yo les animo a todos ustedes, hermanos, que Dios ha comenzado una obra de amor aquí, que la continúen. Amén, hermanos. Fueron muy acogidos por el amor y el cariño con que se les recibió. Como iglesia, hermanos,
Como iglesia quiero informarles, se ayuda entre misiones locales y globales mensualmente. Se ayuda no menos de $1,200 mensuales. Y de eso ustedes aportan una gran cantidad. Yo quiero animarles para que ustedes lo sigan haciendo. Y quiero también animarles para que cuando venga un extraño, o sea quien sea, ¿verdad?, nosotros podamos ser un modelo de iglesia donde se pueda decir: ahí yo experimenté el amor de Dios. Amén, hermanos. Ahora, el objetivo de Pablo al dar testimonio de la dadivosidad. ¿Cuál era el objetivo de Pablo al dar testimonio de la dadivosidad de los filipenses? Versículo 17. Dice: no es que busque dádivas, donativos, sino que busco, ¿qué dice? Fruto que abunde en vuestra cuenta. Sin embargo, todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, como olor fragante, un sacrificio aceptable y agradable a Dios. El objetivo de Pablo no era que por medio de esta carta le tuvieran lástima y lograra así algunos donativos personales, sino que los objetivos de Pablo eran los siguientes: que los filipenses tuvieran fruto para su cuenta eterna en los cielos. ¿Cuál era el objetivo de Pablo, hermano, con los filipenses? Que los filipenses tuvieran un fruto para su cuenta eterna en los cielos. Hermano, ¿qué tal si usted va a una ciudad de Europa y dice: ¿cuánto hay en mi cuenta? No hay nada. ¿Ah? No hay nada. Sí, que usted no ha hecho nada. ¿Y cómo voy a hacer? Bueno, aquí por misericordia y por gracia lo vamos a atender aquí. Pero no hay nada. No hay nada, ni un 5, unos centavitos hay. ¡Qué terrible, hermano! Un día vamos a ir no a Europa, sino al reino de los cielos. Y ahí hay cuentas, hermanos. Mateo 6:20, miren lo que dice. No estoy hablando mentira, hermano. Mateo 6:20. Dice Mateo 6:20: más bien acumulen para sí tesoros. ¿A dónde dice, hermano? En los cielos, donde ni la polía ni el orín corrompen, ni los ladrones se meten a robar. Mire este negocio cómo va prosperando. Ya tienen aquí, ya tienen allá, en todos los departamentos. Mire cuántas sucursales. Eso no le importa a Dios. Eso no le importa a Dios. Lo que Dios ve es cuánto de eso es para los tesoros en el cielo. Amén, hermanos. Pero hay personas en el mundo, hermano, cuando usted va a otro país, va a otro continente, usted ve los ejércitos de Dios moviéndose, hermano. Yo he visto personas en los Estados Unidos que de su salario sostienen misioneros completamente, hermano, completamente lo sostienen. Sostenimiento a la pareja y a sus 3 niños, les pagan local, les dan todo, hermano, lo que ellos necesitan para su sostenimiento. Porque ellos saben que están haciendo tesoros, ¿a dónde, hermano? Donde la polilla y el orín no corrompen y ladrones no minan ni hurtan. Hermano, eso era uno de los objetivos por cual Pablo da testimonio. Y lo otro era que Pablo quiere enseñar que toda ofrenda que alguien dé o servicio debe de ser como olor grato a Dios. ¿Cómo debe de ser la ofrenda o el servicio, hermano? Olor grato a Dios.
olor grato a Dios. Hermanos, Génesis 8:20, mire lo que dice. Noé no era cualquier hombre, hermano. Él tenía un corazón. Y todo lo que hacía, lo hacía de corazón. Yo le voy a dar un consejo. Cuando usted realice un servicio, usted dé una ofrenda, ore antes, hermano. ¿Cuál es el consejo, hermano? Orar antes, con humildad. Sea $2 que usted va a dar, no los dé así, como quien contribuye a la Cruz Roja. No, hermano. ¿Entiende, hermano? Ore por esos $2. Parece tonto usted, pero no es tonto, es bíblico. Porque dice, cuando realices una ofrenda, hacerla de tal manera que sea acepto a Dios. Y ese sobre, dígale, no es mucho, Señor, pero yo te lo entrego a ti, ¿verdad? Que tú lo puedas recibir, Señor, como olor fragante. Que no lo dé por obligación, por no sé, no, lo doy para ti, Señor. Señor, voy a barrer. Y verdad, dejaron café aquí, pero Señor, es que tú me das un gran privilegio. Yo trabajo para los amos terrenales, pero ahorita estoy directamente trabajando para quién. Se lo haga con todo el corazón, Señor. Aquí nadie hace esto. No, que mire que solo a mí, no. Señor, qué privilegio. No es fácil. La carne es carne. La mía es la suya. Tremendo, pero que sea olor grato. ¿Se está entendiendo, hermano? Amén. Si usted va en su carro, amados motoristas, yo estoy contento porque ustedes, hermano, desde la mañana yo veo este gran movimiento, hermano. El cuartel comienza. Yo vi ahora, hermanos, que antes de las 8 ya había y comienza. ¡Qué precioso! Pero yo quiero exhortarles en el amor de Cristo que su manejar sea ¿qué? ¿Olor qué? Sin arriesgar las vidas de los que llevan. Mejor que llegue tarde. ¿Y cuál es el problema? Bueno, mejor que llegue tarde. No. Un día de estos me voy a bajar. Y te lo aviso. Me voy a bajar. Sí. Porque yo soy un templo del Espíritu Santo. Y tengo corazón también. Me puede dar un infarto, hermano. Yo ya estoy ancianito, hermano. No. Y yo no estoy macheteando, lo digo con todo el corazón, ¿verdad? Con todo el corazón. Todos estos, hermanos, que tú llevas son templos del Espíritu Santo, ¿verdad? Son templos del Espíritu. Mire Génesis 8:20. Entonces edificó Noé un altar a Jehová, y tomando de todo cuadrúpedo limpio y de toda ave limpia, ofreció holocaustos sobre el altar. ¿Y qué más dice, hermano? Y percibió, ¿qué dice? ¿Olor qué? Wow, esta limpieza se hizo con todo el corazón. Wow, esos $2, 5, lo que sea. Yo, dice el Señor ahí, hay un corazón humilde ahí. Y enseñe a sus hijos, enseñe a su generación, ¿verdad? Y yo me alegro porque aquí hay jóvenes. Por favor, jóvenes, cuando vayan a ofrendar, no lo hagan tardado, cuando ustedes quieran, no, háganlo en el tiempo, ¿verdad? Háganlo en el tiempo y háganlo con oración, porque hay tesoros que no, hay personas que no están haciendo tesoros en los cielos, ¿verdad? Amén, hermanos. Éxodo 29:18. Mire lo que dice en cuanto a las ofrendas, porque ahí habla de que la ofrenda que trajo Epafrodito a Pablo a la cárcel no solamente era, quizás Epafrodito iba ahí con el poco de moneda, pero Pablo, sí, Pablo, para nosotros los filipenses es un privilegio, Pablo,
Y ahí, con una lágrima en la bolsa. Hermanos, yo vi a la hermana Ivette de Salazar cuando los pastores estaban reunidos en San Salvador, y la hermana Ivette de Salazar se puso frente a los pastores para darles la comidita, y le dijo la hermana Ivette: para nosotros es un privilegio. Y se quebrantó. No es que vamos a darles comida a todos estos hombres pícaros, no. Estos hombres comelones. Están hechos a la imagen. Y por favor oren para que lo que estoy predicando Dios lo haga real en mi vida. Que yo quiero vivir esto. Y no vayan a creer que yo vivo todo esto. Estoy en la lucha, que tengo un carácter también maleado. Así que estamos en el mismo club. Ninguno se condena. Harás arder todo el carnero sobre el altar. Es holocausto. ¿Cómo dice, hermano? De grato olor a Jehová. Ofrenda quemada a Jehová. Y aquí hay una aplicación. ¿Estás consciente que cuando tú das tus ofrendas, ayudas a los misioneros o haces algún servicio a Dios, esto va acumulando a tu cuenta en los cielos? ¿Estás consciente de eso? Debes de estar consciente. Alegre. Aquí está, Señor, y esto va a la cuenta. Con humildad, ¿verdad? O sea, no, esto va a la cuenta ya. No, con humildad, eso, porque la Biblia lo dice, Señor. Pero va a la cuenta mía, en lo cual yo personalmente he colaborado con las misiones. ¿Estás consciente que cuando haces algún servicio al Señor, manejas, vas a este lugar, haces limpieza, lo que sea, das la bienvenida, debes procurar hacerlo de tal manera que sea olor grato al Señor? Y quiero finalizar con mi sexto punto, la recompensa de la dadivosidad. Yo sueño el día, mis sueños, como dijo Kenneth Bay. Estamos orando por el país de Corea del Norte, ¿verdad, hermanos? Estamos orando. Sueño el día cuando un coreano venga aquí, a nuestra institución, iglesia, escuela, y diga: ustedes oraron por mí. Dios puede recompensarnos, hermanos. O puede ser que sea en el reino de los cielos. Vení, aquí están tus lágrimas, mira. ¿De dónde es usted, Señor? De Corea del Norte. Tú oraste por nosotros. Hermanos, la recompensa de la dadivosidad y del amor. Versículo 19. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Estos hermanos filipenses, según parece, después del donativo que hicieron, que enviaron a Pablo, quedaron con pocos recursos. ¿Cómo quedaron, hermano? Con pocos recursos. Pero Pablo los alienta y les dice que Dios suplirá todo lo que les haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Les dice Pablo: ustedes quedaron un poco raspaditos por el donativo que hicieron, pero miren, Dios les va a suplir a ustedes su necesidad. Que así como ellos eran miserables y estaban desprovistos de salvación e iban rumbo a la condenación, y Dios les proveyó a Cristo su necesidad más grande, así Dios supliría también lo material que les hace falta. Imagínense, si Dios les dio a Cristo, ¿cómo no les iba a dar lo material, hermano? ¿A cuántos de ustedes Dios les dio a Cristo, hermano? Ya nos dio a Cristo a nosotros. Nos enriqueció. ¿Cómo no nos va a dar lo que nos haga falta, hermano? Para vivir en esta vida, vivir para Cristo. ¿Cómo no nos va a proveer eso, hermano?
Proverbios 19:17. El que da al pobre. Proverbios 19:17. El que da al pobre, ¿a quién dice que presta? A Jehová. Wow. Y Él le dará, ¿qué dice, hermano? Su recompensa. Él le va a pagar. Aplicación. Si Dios te dio ya lo más, Cristo, ¿tú crees que Él no te dará lo menos? Si un amo terrenal recompensa y provee a sus sirvientes, empleados fieles, ¿cuánto más el amo celestial nos suplirá tus necesidades para que le sigas sirviendo? Amén, hermano. No te va a dar Dios. Es que yo estoy sola con estas mis hijas, con estos mis hijos. No, sírvele al Señor y confía en la promesa que si tú le das al Señor, vives para Él, ¿cómo no te va a dar Él todas las cosas? Amén, hermanos. Y como me equivoqué, pero ahí el número 7 ahorita, hermano, perdónenme, no ha terminado la hora. El fruto de una iglesia dadivosa. Hermanos, las dádivas de los filipenses ayudaron al tigre, al león, para tener fuerza y pescar. ¿Para qué ayudaron las dádivas, hermano? Ayudaron al león de Pablo, al tigre, ¿verdad? Le dieron alas para que Pablo pudiera conquistar. Mire lo último que dice Pablo en Filipenses. Ahí hay una, qué tremendo, el fruto de una iglesia dadivosa, hermano. Le hablaba de los coreanos. Mire lo que dice el 21. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan. Y mayormente los que pertenecen a la casa de ¿quién dice? A la casa del emperador. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Hermanos, cuando Pablo llegó a la cárcel, no había ni un convertido de la casa de César. Es decir, el César no se convirtió, pero los de alrededor, el león de Pablo, los arrebató en el nombre de Jesús. ¿Y quién ayudó a este león para que llegara hasta ahí, hermano? ¿Quién sustentó a este león? Una iglesita que se llamaba la iglesia de Filipos. Ellos ignoraban, hermano, que sus ofrendas iban a ayudar al león de Pablo, al tigre de Pablo, para que arrebatara a muchas personas de la casa de César. Hermanos, un fruto. La iglesia de Filipos suplió a Pablo las cosas materiales, y Pablo con libertad y con apoyo alcanzó hacia los perdidos. Los misioneros son prósperos. Las misiones son prósperas cuando hay una iglesia que apoya en oración y también materialmente. Pablo ganó para Cristo a los de la casa de César. Versículo 22. ¿A quiénes ganó Pablo, hermano? A la casa de César, a los del emperador. Todos los santos os saludan, dice Pablo, y mayormente los que pertenecen a la casa de César, del emperador. ¿Quiénes eran? Los de la casa de César eran asistentes personales de César, príncipes, jueces, cocineros, siervos encargados de probar la comida, músicos, custodios, cocineros, albañiles, soldados pretorianos, que lo custodiaban como fruto de una iglesia que apoya por la gracia de Dios la obra de Dios. Yo sueño que un día diga, aquí está, mire, el fruto. Y ahora, para que todos oremos, yo he copiado acá y digo, oremos que así como la gracia, porque así termina el libro, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dice. ¿Cómo termina el libro? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, dice. Hermano, la gracia de Dios se dio gusto en esa iglesia, trabajando para que la iglesia fuera así. ¿Quién fue que trabajó ahí? ¿Pablo o la gracia de Dios, hermano? Pablo fue un instrumento.
pero fue la gracia de Dios. Y yo digo, oremos, que así como la gracia de Dios obró en esta iglesia, obre también en nosotros. Una iglesia no indiferente, sino interesada por suplir las necesidades de los misioneros y su obra. Que seamos una iglesia cuya fuente de satisfacción sea solo Cristo. Que cuando vengan personas nuevas a nuestra iglesia puedan percibir ese amor y ese olor a Cristo entre nosotros. Amén, hermano. Que seamos una iglesia que no malgaste las ofrendas, sino que las use para alcanzar a los más perdidos por su gracia. Ustedes no se dan cuenta, pero yo estoy hablando de las ofrendas en general, pero ustedes no se dan cuenta. Pero yo quiero dar testimonio. Tuvimos con Rafael, ¿dónde está Rafael? Pescador, ¿a dónde está? Por ahí está, ¿verdad? ¿Dónde está? Allá. Él me llevó allá a Las Delicias y allá hay un grupo de muchachas que se les pudo proporcionar como iglesia sus uniformes con la condición de que vieran una película después. Y hace poco me escribieron y me dijeron, ¿por qué no ha venido? Y esas son víctimas para poder invitarlas a nuestra cena navideña. ¿Se acuerdan, hermano? Nuestra cena navideña. Se gastaron $160 en uniforme. Se tuvo un convivio. Bueno, muchos de los jugadores estuvimos ahí, jugadores. Se gastaron $204 en pupusa. Pero esa gente quedó encantada. Hay que continuar trabajando ahí. Nos pidieron, hermanos, y así podría yo decirle cómo se canaliza todo lo que ustedes dan. Y podríamos hablar, hermano Orlando y yo, del transporte, de lo que Dios está haciendo en otros lugares y de lo que Dios va a seguir haciendo. Una iglesia llena de la gracia de Dios que alcance a los demás. Oremos. Señor, gracias. Todo es por la gracia que Cristo derramó en la cruz. Muchas gracias. Obra en nuestras vidas para no solo ser asistentes, sino ser instrumentos de gracia, para que tú seas glorificado y las naciones sean alcanzadas. Te doy gracias por haber terminado este libro de Filipenses, una carta muy preciosa, muy hermosa. Gracias por los hermanitos que ya obraste, pero obra en todos aquellos que aún nos hace falta esa gracia de la dadivosidad, ese interés por tu gran agenda, Señor. Ayúdanos que todo lo que hagamos sea olor grato para ti. Amén. La Iglesia Cristiana, por la gracia de Dios en San Miguel, tuvo el privilegio de presentar la Palabra de Dios. Estamos ubicados en calle Hermanos Marista, pasaje Azucenas, número 36, Colonia Ciudad Jardín, San Miguel, al interior de la Escuela Cristiana Oasis. Para mayor información, puedes contactarnos a los teléfonos 2660-5494 o al celular 7516-8322. Visita nuestra página web www.iglesiacristianaporlagraciadedios.org. Puedes seguirnos en redes sociales, Facebook, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Suscríbete al canal de YouTube, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Solo en Jesús hay salvación.